cielos, a ser más como tu Padre. Y en esta tarde yo bendigo la vida de cada una de tus hijas, Señor. Estas mujeres preciosas de Dios que han creído en el llamado que les has hecho, Padre, que han caminado en ese llamado, Padre, y que tratamos, Señor, como mujeres de Dios, mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que se presentan todos los días. Tratamos, Rey de los cielos, de mantenernos firmes, Señor. Yo en esta tarde las bendigo con toda bendición del cielo, Padre. Te doy gloria, te doy honra, y te doy alabanza a ti por sus vidas. Háblanos, Señor. Danos oídos para escuchar, Padre, mente para entender y corazón, oh Rey, para recibir de ti, Señor. Estamos ansiosas de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje, Padre. Ministranos, Rey, y háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta noche vamos a hablar del sexto hábito, que es manténgase firme. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15. Yo quiero que busquen 2 de Tesalonicenses 2, verso 15. Dice la palabra: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. ¿De qué se trata el tema esta tarde? Sin convicciones doctrinales sólidas, será una persona débil y se apartará de la verdad. Estamos hablando todo este tiempo de las mujeres débiles de Éfeso. Estas mujeres débiles de Éfeso no tenían convicciones, no tenían ninguna convicción por la que estuvieran dispuestas a morir en cualquier caso. Y el texto de 2 de Timoteo 3:7 dice: siempre están aprendiendo, miren esto, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Y muchas de nosotras caemos en ese error. Queremos más, queremos más, queremos más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Y muchas veces en medio de tanto conocimiento nos olvidamos de estar en la intimidad, de buscar la revelación del Espíritu en su presencia y de conocer en realidad la verdad, la que nos guía, la que nos sostiene, la que nos levanta todos los días. La palabra hebrea para conocimiento es yada, cuyo significado abarca más que solo una comprensión intelectual. También conlleva un sonido, un sentido de experiencia, emoción y relación personal. Esta contrasta con lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo todos los días. Y esta contrasta con la palabra griega para conocimiento gnosis, la cual se limita a un conocimiento intelectual. No obstante, los escritores del Nuevo Testamento tendían a usar la palabra gnosis de un modo que estaba más alineado con la connotación hebrea. A veces escogían usar la palabra compuesta epignosis en su lugar, añadiendo el prefijo anosis para indicar que tenían en mente la definición más amplia de la palabra. Porque el prefijo epi indica que algo es más profundo, más completo o más intenso. Entonces, epignosis significa un conocimiento pleno, intelectual, vivencias, emocional e íntimamente personal. Y este conocimiento pleno de la verdad es lo que las mujeres débiles de Éfeso no lograban alcanzar, un nivel de certeza y convicción sobre lo que no cree. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Pablo argumentó que por esta misma razón Dios lo nombró heraldo y apóstol maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Él fue enviado como apóstol para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Ahora, ¿qué sentido, les pregunto esta tarde, qué sentido tiene aprender si no podemos estar seguras de que lo que estamos aprendiendo es verdadero, confiable? ¿Y qué sentido tiene si personalmente no abrazamos la verdad y vivimos conforme a la misma? Porque podemos tener mucho conocimiento, mucha palabra, pero muchas veces somos solamente oidores y nos olvidamos ser hacedores de esa palabra. ¿Y qué pasaba con las mujeres en la iglesia de Timoteo? Eran débiles en sus creencias, tenían ganas de aprender, pero nunca llegaban a ninguna conclusión firme. Eran como niños zarandeados por las horas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza.
¿Pero por qué eran así? Si miramos su cultura, podemos ver qué aspectos contribuyeron a que fueran tan inestables. En líneas generales, la filosofía griega era la filosofía dominante en ese tiempo y sirvió de base para todos los libros del Nuevo Testamento. Una característica bien conocida de la cultura griega era el amor por el aprendizaje. Los griegos eran pensadores. Sus filósofos se consideraban a sí mismos como científicos y se enorgullecían de ser buscadores y amantes de la sabiduría. Y Pablo notó que era un reconocido rasgo cultural. Primera de Corintios 1:22 decía, los griegos buscan sabiduría. Dado que Éfeso era una ciudad griega, se colocaba un valor extremadamente alto en el aprendizaje, el conocimiento y la presentación y deliberación de las ideas. Sus bibliotecas, los foros, las plazas públicas, los salones y teatros eran diseñados explícitamente para llevar a cabo discursos, lecturas, conferencias y debates. Y no solo los hombres estaban interesados en asistir. Como hice mención anteriormente, las mujeres de clase alta solían visitar a los maestros para dar charlas privadas a grupos de mujeres que se reunían en los salones de sus casas adosadas. Debatir nuevas ideas era una parte normal de la vida en Éfeso, tanto para los hombres como para las mujeres. 4 escuelas filosóficas entonces florecieron durante ese periodo. Aparecieron los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos. Todas abordaban la pregunta popular sobre cómo vivir para ser felices. Estas escuelas filosóficas salieron para saber cómo vivir para ser felices. Y es probable que las mujeres de Éfeso estuvieran familiarizadas con estas nuevas ideas modernas. Ciertamente, un centro metropolitano como Éfeso habría estado entusiasmado con las mismas. Y el libro de Hechos menciona que cuando Pablo estaba en Atenas, debatía con los filósofos epicúreos y estoicos. Entonces quiero hablarles un poco de qué son estas escuelas filosóficas, porque necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando, porque estas escuelas filosóficas no eran solamente en ese tiempo, en este momento están surgiendo nuevamente o todo el tiempo han querido predominar por encima de la palabra de Dios. Entonces necesitamos saber cómo se mueven estas escuelas filosóficas para poder tener argumentos y decir, es que lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces quiero que recorramos un poquito y recordemos un poco y aprendamos un poco de lo que decían estas escuelas filosóficas. ¿Les parece? Amén. Entonces dice, el escepticismo. El escepticismo se refiere a un estado mental dudoso e inquisitivo. El término proviene del verbo griego skeptomai, que significa observar con cuidado, reflexionar. Los escépticos creían que era imposible conocer la verdad, que no existía tal cosa como la certeza en el conocimiento humano. Ese fue el punto de vista que Pilato adoptó cuando retóricamente le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pilato era un escéptico, por eso le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Eso está en Juan 18, verso 38. El escepticismo es la doctrina opuesta al dogmatismo, el cual propone la idea de que existe un conjunto de creencias establecidas y que no pueden ser disputadas, puestas en duda, ni es posible divergir de las mismas. ¿Qué decían los escépticos? Decían que no hay forma de saber con certeza qué es la verdad. No te atrevas a decirme que tu manera de ver las cosas es la correcta y la mía no lo es. Puedes creer lo que quieras, yo voy a creer lo que quiera creer. Eso es lo que nos hará felices. Entonces, ellos creían que ellos solamente tenían la razón. Y en este momento nos encontramos con muchas personas escépticas a las cuales tenemos que, por medio de la palabra de Dios, llevarlas a entender que la verdad sí existe porque la verdad está en Dios, la verdad está en la palabra, la verdad está en Jesús. Ese Jesús que nos salvó, que nos rescató y que nos trajo vida eterna. Amén. Ese es el primer grupo y la primera escuela filosófica. La segunda escuela son los cínicos. Los cínicos creían que para alcanzar la felicidad era necesario satisfacer los deseos naturales de comida, sexo y vivienda de la manera más sencilla, libre de las limitaciones sociales.
El término cínico significa mostrar desprecio por los estándares aceptados, ser muy desconfiado y despectivo. Los cínicos exactamente de esta manera rechazaban la religión, el matrimonio, las riquezas, el poder y la fama y trataban de vivir una vida libre de posesiones y bienes. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Los cínicos creían que el mundo les pertenecía a todos por igual y que el sufrimiento era causado por todas las costumbres, convenciones y estructuras de poder inútiles en la sociedad. Los cínicos eran particularmente críticos de cualquier manifestación de ambición o exceso capitalista, la cual consideraban una de las causas principales del sufrimiento. Esta filosofía es similar en muchos aspectos al movimiento hippie de la década de los 60 o al movimiento que ocupa la bolsa que se ha extendido en las décadas más recientes. Los cínicos decían, no confío en ti, me ofende que tengas poder y que trate de dictar mi comportamiento. Hago lo que siento que es correcto y estoy feliz cuando hago lo que me sale naturalmente. O sea, ellos se iban por lo natural. Es lo que está predominando en estos momentos. La religión no existe, el matrimonio no tiene ningún valor. Vemos que los jóvenes ya no se quieren casar, los jóvenes no quieren tener hijos, los jóvenes quieren hacer su vida porque han crecido en un ambiente donde creen que primero yo, segundo yo, tercero yo y se han vuelto egoístas. Amén. La tercera escuela filosófica es el epicureísmo. El epicureísmo afirmaba que la felicidad provenía del contentamiento y de la búsqueda de placeres inmediatos. El uso moderno del término epicúreo está asociado con el dicho come, bebe y sé feliz. Amén. Come, bebe y sé feliz. Epicuro, el filósofo responsable de esta escuela de pensamiento, animaba a sus seguidores a disfrutar de su estado actual. También promovía la autosuficiencia y la autodeterminación. Él decía, es absurdo pedirles a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. O sea, usted puede ser Dios. Usted tiene la capacidad de ser Dios y usted no necesita de Dios para nada. Y es lo que estamos viviendo. Epicuro creía en la igualdad y recibía a las mujeres y los esclavos en su escuela juntamente con los hombres. Él enseñaba que mientras siguieran el principio de no dañar ni ser dañado, las personas deberían ser libres de buscar la felicidad como mejor les pareciera. Los epicúreos decían, solo tenemos una vida, por lo tanto, voy a sacarle el mayor provecho. Mientras no le haga daño a nadie, soy libre de hacer todo lo que me haga feliz. Y cuando Pablo estuvo en Éfeso, le escribió una carta a la iglesia de Corinto, citando lo que parece ser un dicho epicúreo. Primera de Corintios 15:32 dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Amén. ¿Por qué Pablo le escribió así? Porque era la filosofía que estaba abundante en ese momento. Amén. La otra filosofía son los estoicos, que es la cuarta filosofía. Los estoicos creían que la senda de la felicidad era aceptar cada momento tal como se presentara. Apuntaban a ser sobrios e impasibles ante las emociones, sin importar lo que deparara el destino. Los estoicos creían que uno debía asumir la responsabilidad por las cosas que puede controlar, pero permanecer impasible e indiferente con respecto a aquello sobre lo que uno tiene el control. Los estoicos viven en un estado marcado por la ausencia de emociones y llevan a cabo acciones calmadas y precisas en respuesta a las situaciones que suceden en sus vidas. Cato, Séneca y Marco Aurelio fueron famosos por practicar esta filosofía. Los estoicos decían, no puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo controlar cómo responder a ello. La felicidad significa permanecer calmado y en control de mis emociones. En la actualidad, la mayoría de las personas están familiarizadas con lo que significa ser escéptico, cínico, epicúreo y estoico. Y estas palabras provienen de las enseñanzas filosóficas que se promovían durante los tiempos del Nuevo Testamento. Sin embargo, en ese entonces, estas ideas eran nuevas y representaban la vanguardia del pensamiento progresista. Cualquier mujer de Éfeso habría oído hablar en las calles sobre todas estas nuevas doctrinas.
Habría estado expuesta a la idea de que era imposible conocer la verdad, el escepticismo, que debía confiar de las personas en posiciones de poder que le dijeran qué hacer, el cinismo, que mientras no le hiciera daño a nadie debía hacer todo lo que le hiciera feliz, el epicureísmo, y que debía enfocarse en lo que podía controlar y evitar sentir emociones intensas, el estoicismo. A todos nos afecta la cultura en la que vivimos y las mujeres en la iglesia de Timoteo no eran la excepción. Mientras que sus amigas mundanas estaban ocupadas aprendiendo y debatiendo las ideas filosóficas, estas mujeres que asistían a la iglesia estaban ocupadas aprendiendo y debatiendo cuestiones religiosas. Estimo que habían absorbido por lo menos algunas de las ideas filosóficas que se hallaban en auge en la sociedad secular. Y no solo la filosofía, sino también la actitud hacia el aprendizaje que derivaba de la misma. A la gente de Éfeso le encantaba aprender solo por placer, al igual que los residentes de Atenas, que se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Entonces, esto es un problema que lo estamos viviendo ahora. Amén. Y es algo así como el chico que está más interesado en la emoción de la búsqueda que encontrar al verdadero amor y establecerse. Las nuevas ideas eran las mejores no porque fueran más ciertas, sino simplemente porque eran más novedosas. Esta actitud hacia la verdad presentó un desafío para la Iglesia del Nuevo Testamento. El cristianismo se mostraba dogmático en cuanto a que Jesucristo era la verdad y que todas las demás alternativas resultaban falsas. Cristo mismo enfatizó reiteradamente que vino a revelar verdades de Dios eternas y absolutas. Su frase favorita era: les aseguro, aparece innumerables veces en los evangelios. Y los cristianos creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, que la escritura es la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15, y que la escritura tiene la esencia misma del conocimiento y de la verdad, como lo dice Romanos 2, verso 20. Entonces, una de las razones principales de por qué las mujeres en la iglesia de Timoteo nunca lograban conocer la verdad era que les gustaba escuchar otras ideas, querían oír algo nuevo, se habían aburrido de las enseñanzas de Timoteo, lo mismo de siempre, ya lo habían escuchado todo, querían algo actual y emocionante. Así que exploraron otros contenidos al igual que nosotras. Amén. Muchas veces estamos cansadas de escuchar la palabra, creemos que con escuchar otras cosas vamos a ser mucho más alimentadas o mucho más preparadas, pero en realidad la única verdad, queridas, preciosas mujeres de Dios, está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la sabiduría, en el temor de Jehová está la sabiduría, en la palabra de Dios están los consejos que necesitamos, está la dirección que necesitas para guiar tu vida, para guiar tu familia, para guiar tu trabajo, para todo lo que tengas que hacer. ¿Qué hizo Pablo entonces? Vamos a leer lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo 4, verso 3 y 4. Dice la palabra en 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ya era un problema en los días de Timoteo y creo que se ha convertido en un problema aún mayor en nuestro tiempo. Si vamos a convertirnos en mujeres fuertes, debemos estar arraigadas en la verdad y tener cuidado de no aceptar nuevas ideas vanguardistas a ciegas. El problema de la ciencia falsa no se limita a los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo advierte que esto sería un problema persistente. Por eso en su primera carta a Timoteo expresó que Dios le había dicho explícitamente que inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas se infiltrarían en la iglesia en los últimos tiempos. En su segunda carta, justo antes de mencionar las cualidades de un intruso, Pablo le recordó a Timoteo sobre este peligro constante. Le dijo: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda Timoteo 3:1. El término traducido como difíciles se refiere a algo terrible. Algunos griegos utilizan esta palabra para describir animales feroces o un mal violento. Se refiere a una situación peligrosa que es difícil de controlar y la cual no es fácil de atravesar a salvo.
Y esta situación terrible sucederá en los últimos días, la cual se refiere al segmento final de la historia entre el tiempo en que Jesús se fue y el tiempo en que regresará. Tal periodo de tiempo no es nuestro futuro, sino nuestra era presente. Según Pablo, estamos viviendo en tiempos difíciles. Lo que hace que estos tiempos sean terribles no es la tribulación ni la persecución que enfrentan los cristianos. Aunque eso es grave, no es problema que Pablo tenía en mente. Él se refería al problema terrible de la falsa ciencia, una de la clase que está llena de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Por todos lados estamos escuchando toda clase de doctrina que nos quieren apartar de la verdad, que nos quieren hacer creer que las cosas no son así, que nos quieren hacer desistir de la fe, que nos quieren hacer sentir cansadas y nos quieren hacer creer dónde está su Dios. Aunque Dios estableció a la iglesia para ser columna y fundamento de la verdad, Pablo advirtió que siempre habría personas en la iglesia que se opondrían a la verdad. Predijo que esta era estaría repleta de falsedad, la cual sería difícil de contener y controlar, y que el pueblo de Dios no saldría ileso. Muchos serían heridos y destruidos. Cuando se trata de la verdad de Dios, siempre habrá personas. Leamos lo que dice Isaías 5, versículo 20, por favor. Isaías 5, versículo 20, por favor. Quiero que lo lean porque esta palabra, créame que me movió el piso. Y hay personas que están viviendo, así como lo dice Isaías 5, verso 20. Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Amén. Lo que sí resulta nuevo es la gran cantidad de enseñanzas cristianas que tenemos que filtrar. Hay tantas voces y tantas controversias y discusiones que se torna difícil discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Todo puede volverse muy confuso. Y ya hablamos del hecho de que a las mujeres de Éfeso les encantaba aprender y consumían un montón de información, pero no se molestaban por ponerla en práctica. Esas mujeres no solo no ponían en práctica lo que aprendían, sino que tampoco discernían si el conocimiento que estaban recibiendo era verdadero. No eran lo suficientemente fuertes para poner en práctica el conocimiento recibido, ni tampoco eran lo suficientemente fuertes para darse cuenta si deberían aplicarlo. Hoy, el desafío para nosotras, queridas, preciosas mujeres de Dios, es incluso mayor. Si queremos ser mujeres fuertes, necesitamos desarrollar convicciones sólidas sobre la verdad y resistirnos con firmeza a ser persuadidas por la falsedad. Necesitamos tener discernimiento y de eso se trata nuestro caminar con Cristo. De eso se trata mantenernos firmes y no ser fluctuantes por toda ola de palabrería que nos quieren estar enseñando y que nos quieren estar mostrando. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad, desarrollar convicciones sólidas y resistirnos a la firmeza de ser persuadidas por la falsedad. Necesitamos, queridas preciosas mujeres de Dios, tener discernimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es el conocimiento verdadero y saludable? La preocupación primordial de Pablo en sus dos cartas a Timoteo era que los creyentes abrazaran con fuerza lo verdadero y rechazaran lo falso. Él utilizó 11 veces la palabra griega que significa doctrina, enseñanzas, instrucción, y habló sobre la sana doctrina 5 veces. En 1 Timoteo 1:10, 4:5, 6:3, en 2 Timoteo 1:13, 4:3, le dijo a su joven protegido, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza en 1 Timoteo 4:16. Para algunas de ustedes, quizás el término doctrina sea una palabra religiosa un poco intimidante. No obstante, significa sencillamente enseñanzas. Doctrina significa enseñanzas. El diccionario define la doctrina como un conjunto de creencias que se da para instrucción de alguien.
Entonces, ¿qué es la doctrina? La doctrina es lo que usted cree acerca de Dios, el mundo, usted misma, cómo vivir y lo que está mal o bien. Todos tenemos una doctrina. Amén. Pablo argumentaba que los cristianos no deben aceptar cualquier doctrina. Necesitamos entonces adherirnos a una doctrina específica. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la doctrina que nos tenemos que adherir? El conjunto de creencias que Dios reveló por medio de la Escritura a través de Jesucristo y sus apóstoles. Según Pablo, esa es la única doctrina que califica como sana. Y se la repito, la única doctrina a la cual tenemos que unirnos o adherirnos es el conjunto de creencias que Dios reveló por medio de la Escritura a través de Jesucristo y sus apóstoles. Según Pablo, esa es la única doctrina que califica como sana. Entonces, la palabra sano aquí es muy importante. ¿Por qué es tan importante la palabra sano? Pablo le dijo a su amigo Tito, el cual trabajaba en Creta, que reprendiera severamente a las personas de su congregación que enseñaban doctrinas falsas. Tito 1, verso 13 dice lo siguiente: repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. El término griego para esto es higienio. Es la raíz de donde proviene la palabra española higiene. Ser higienio significa ser saludable, correcto o preciso, libre de contaminantes, dolencia o enfermedad. Entonces, cuando pensamos en la palabra sano, por lo general pensamos en algo confiable, fiable y creíble, como en un consejo sano. O también pensamos en algo que está en buena forma, que no ha sufrido daños, como en regresó sano y salvo. Siempre decimos eso, estoy sano y salvo. De eso se trata la palabra sano. No obstante, sano también significa saludable y libre de contaminantes, lo cual es la idea principal detrás de la palabra griega higienio. Higienio se escribe H-Y-G-I-A-N-I-O. Eso significa sano, higienio. Entonces, ¿qué significa o cómo podemos ejemplificar esta palabra de sano o de higienio? Es como comparar un vaso de agua pura de manantial que viene en una botella esterilizada con un vaso de agua sacada del desagüe. El agua de manantial es sana, es pura y limpia, es saludable y está libre de contaminantes. La tomaría con gusto sabiendo que no hay ningún peligro en ella y no me va a hacer daño. El agua del desagüe es insana, es impura, contiene toda clase de microorganismos insalubres y bacterias. Tomar el agua contaminada no es una buena idea. Si la bebiere podría enfermarme gravemente y hasta morir. El agua cristalina es sana y el agua contaminada es insana. ¿Entiende el concepto, cierto? Cuando Pablo le dijo a Timoteo que se asegurase de que la gente en su iglesia abrazara la sana doctrina, no estaba preocupado principalmente por la precisión teológica. Su preocupación era que se alimentaran de aquello que les diera salud. La ciencia falsa contiene contaminantes peligrosos. Enferma espiritualmente a la gente, como también puede enfermarnos espiritualmente a usted y a mí. Lo que el Señor hace por nosotras en la Escritura, Él nos provee una fuente de agua pura, saludable y sin contaminación para que bebamos de ella. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y la única que verdaderamente podrá sanar nuestro dolor y quebrantamiento y hacernos libres. Por eso es tan importante, preciosas mujeres de Dios, leer la palabra, rumiar la palabra, meditar en ella todo el día, que podamos cada mañana refugiarnos en ella y lo primero que hagamos sea leer la palabra y hacer la vida en nuestro espíritu, porque no se trata solamente de leer y leer y leer. No se trata todos los días de leernos 3 y 4 capítulos, se trata de que todos los días
Si es un versículo, que ese versículo sea lo que meditemos todos los días. ¿Por qué el Señor me está hablando de esto? ¿Por qué el Señor me está diciendo que tenga cuidado con la falsa doctrina? ¿Por qué el Señor me está diciendo hoy que necesito alimentarme saludablemente, espiritualmente bien? ¿Por qué el Señor me está hablando hoy que podamos meditar en eso? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué puedo haber dejado filtrar en mi corazón que hace que yo no sea sana, que yo no tenga la doctrina sana? Recuerden, mujeres preciosas, que la única doctrina sana es la palabra de Dios, esa que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que llegó a través de nuestro Señor Jesucristo y que nos revela abundancia de gozo, abundancia de paz y abundancia de sabiduría y gracia. Amén. De eso se trata la sana doctrina. Todo el mundo tiene doctrina. Si usted es homosexual, tiene doctrina. Si usted es un técnico, tiene doctrina. Lo que tú hagas son doctrinas, pero la sana doctrina, la única sana doctrina es la palabra de Dios. La escritura y solo la escritura, sin otros contaminantes ideológicos, proporciona las enseñanzas más sanas, vivificantes y vitales que las mujeres podemos recibir. Nada más tiene el poder para salvar o el poder para transformar. Debemos ofrecer la enseñanza pura de la sana doctrina si es que queremos ver a las discípulas de Cristo cada vez más saludables y plenas. Y les pregunto, ¿usted también lo cree así? La enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios es sana, es nutritiva y vivificante. Pablo le dijo a Timoteo, si enseñas estas cosas, leamos lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 6, por favor. 1 Timoteo 4, verso 6. Mire lo que le decía Pablo a Timoteo. Él le decía, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. La sana doctrina nutre a las personas, las vuelve saludables y fuertes. Amén. ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas en la meditación de ella? ¿Cuánto tiempo te estás alimentando de la palabra de Dios para que te ayude a mantenerte firme, a tener discernimiento y a no dejarte llevar por vanas palabrerías humanas que nos quieren hacer dudar y hacernos quebrantar en la fe? Las mujeres de Éfeso escuchaban toda clase de ideas religiosas interesantes, pero no aceptaron la buena enseñanza de la Escritura. Y como resultado, mire cómo estaban ellas. Estaban enfermas y débiles en lugar de saludables y fuertes. Una doctrina saludable conduce a una fe saludable, un discurso saludable, un modo de pensar saludable, actitudes y decisiones saludables. Estoy convencida de que todos los fracasos y defectos de nuestra vida surgen como consecuencia de alguna clase de error o deficiencia doctrinal. La sana doctrina constituye el fundamento vital para vivir una vida santa. Por eso Pablo estaba tan decidido a que nos aferráramos a la sana doctrina. Amén. Leamos lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 9, por favor. Tito, capítulo 1, verso 9. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un supervisor, un pastor, un anciano o una persona que enseña? Vamos a ver lo que dice Tito 1, verso 9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Apegarse a la escritura no es solamente para las personas que enseñan en la iglesia. Es para todos y eso la incluye a usted y a mí. Por eso quiero dejarles esta tarde este mensaje. Necesitamos mantenernos firmes, pegadas a la sana doctrina, viviendo lo que estamos aprendiendo, no solamente ser oidoras, sino ser hacedoras de la palabra y poner en práctica esto que estamos escuchando todos los días. Todas las noches tenemos una sana doctrina, todas las noches recibimos enseñanzas donde nos dicen cómo vivir, cómo andar, cómo pensar, cómo actuar. Necesitamos ponerlas en forma, necesitamos ponerlas en acción, necesitamos seguirlas tal cual la estamos escuchando y aplicarlas a nuestras vidas. La tenemos en nuestras manos, la tenemos a nuestro acceso. Aprovechémosla. Amén. El Señor desea que desarrolle algunas convicciones firmes. Él no quiere que permanezca inmadura, siendo sacudida de un lado a otro por todo viento de enseñanza o dejándose llevar por la astucia y los
artificios, por argumentos engañosos que son falsamente llamados conocimiento. Él desea que guardemos nuestra vida y doctrina cuidadosamente. Él quiere que permanezcamos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Él nos exhorta lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Y quiero leerles para terminar lo que dice 2 Tesalonicenses 2, verso del 1 al 17. Dice, ahora, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 17, dice así, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y caerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo urge a sus lectores a perseverar y permanecer firmes, aferrándose con firmeza a la verdad del Evangelio. ¿Qué les advierte a los tesalonicenses? No se dejen engañar de ninguna manera. No pierdan la cabeza ni se alarmen. Satanás es un embaucador. Pablo avisa acerca de la venida del malvado, quien vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Aquellos que se niegan a amar la verdad serán presa del engaño tejido con toda perversidad para que crean la mentira. No debemos dejarnos llevar por aquellos que digan, ya llegó el día del Señor, cuando Jesús regrese será evidente para todo el mundo. Habrá una gran oscuridad antes del amanecer, pero los poderes del mal serán revelados. Estos poderes no son absolutamente nada comparados con Jesús, quien derrocará al malvado con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. La iglesia primitiva vivió en la expectativa diaria de la segunda venida de Jesús y así deberíamos vivir nosotros también. Martín Lutero dijo, vivo como si Jesucristo hubiera sido crucificado ayer y hubiera resucitado esta mañana, estando a punto de regresar mañana. Y me encanta esa frase. Vivo como si Jesucristo hubiera sido crucificado ayer y hubiera resucitado esta mañana, estando a punto de regresar mañana. Mientras aguardas el regreso de Jesús, mantente firme. Pablo tiene toda la confianza en que los tesalonicenses así lo harían. Lo que es verdad para ellos también lo es para ti. Somos hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que tienes el papel de que desempeñar. ¿Cuál es el papel? Sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Pero la razón por la que puedes tener tanta confianza en que permaneceré firme hasta el final es por causa del amor de Dios, la obra santificadora del Espíritu Santo y el poder del Evangelio que nos permite compartir la gloria de Jesucristo. Así, Pablo escribe que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y le fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan lo que sea bueno. De eso se trata. Que mediante el poder del Espíritu Santo, que mediante el Señor Jesucristo, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y nos dé una buena esperanza, nos anime, nos fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. De eso se trata. Si estamos fortalecidas por el Señor, nuestra vida es un testimonio, nuestra vida es luz, nuestra vida es un ejemplo para los demás. Necesitamos como mujeres fuertes mantenernos firmes en el llamamiento que Dios nos hizo, firmes en la palabra que nos dan todos los días y no solamente eso, aplicarla a nuestras vidas y ejercitar un discernimiento para poder saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque es que el consuelo es como un rayo de sol. Calienta nuestro corazón y da luz a nuestra vida. El mismo Dios te ha dado consuelo eterno y quiere animar tu corazón. ¿Qué quiere hacer el Señor? Dios te anima para que consueles y ayudes a los demás, tanto en palabra como en obra. Se nos anima a vivir como Jesús, quien anduvo haciendo el bien. De eso se trata, mujeres de Dios preciosas. Como mujeres fuertes necesitamos andar haciendo el bien, vivir como Jesús, haciendo el bien y poder consolar y ayudar a los demás, tanto en palabra como en obra. Amén. Amén. Esa es la enseñanza que tenía en esta tarde. Yo quiero que cierren un momento sus ojos. Yo quiero pedirle a Dios en esta tarde que hable en nuestro corazón aún más, que nos ayude a ejercitar un discernimiento genuino, a tener y andar en el llamamiento que Él nos ha dado, a vivir una vida de testimonio, una vida de luz, a entender que Él nunca cambia, que Él siempre permanece fiel, que aunque muchas veces nos sintamos débiles, aunque muchas veces sintamos que no podemos más, Él está allí para fortalecerte, levantarte, llenarte y que podamos entender que Él es fiel, que Él es Dios, que Él es grande, que no hay nadie como Él, que no hay nadie que sepa hacer las cosas que Él hace, que no hay nadie que nos conozca como Él nos conoce, que nos ame como Él nos ama, que nos anime como Él lo hace. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así, Padre, así es, Señor. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Dígaselo. Señor, tú nunca cambiarás. Gracias, Rey, porque tú nunca cambias. Somos nosotros que nos dejamos llevar, nos dejamos desanimar, pero no estamos Rey, porque creemos, Padre, que tú nunca cambiarás. Lo que prometiste, Señor, lo vas a cumplir. Que lo que nos garantizaste, Padre, lo vamos a vivir, Señor. Pues yo te pido en esta noche por cada una de estas preciosas mujeres de Dios, Padre, que podamos caminar en tu palabra, vivir tu palabra, creer tu palabra. Que esta sea la sana doctrina que mueva nuestra vida todos los días. Que tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor, sea la que nos sostenga todos los días, que nos levante, la que nos anime, Señor, a hacer tu voluntad, la que nos anime, Señor, a hacer como nos sintamos en fuerza, la que nos anime, Señor, a avanzar cuando ya sintamos que no podemos. Gracias esta noche, Dios. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, y entendemos, Señor, que tú nunca cambiarás. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Dígale allí, yo te doy gracias, Señor, porque estoy llamado por ti.
Te doy gracias, Señor, porque un día compartiré la gloria del Señor Jesucristo. Ayúdame, Rey. Dígale allí, ayúdame a mantenerme firme en la verdad del Evangelio, a pesar de la oposición. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a ejercitar un buen discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, para poder discernir lo que me conviene y lo que no me conviene, para poder caminar, Señor, en tu verdad, vivir tu verdad y amar tu verdad, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdame, Señor. Te necesitamos en esta noche, Padre. Queremos, oh Rey de los cielos, más de ti. Queremos más de tu presencia, queremos más de tu palabra. Queremos más, Señor, de los cielos de ti, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a caminar en tu verdad, vivir tu verdad, aplicarla en nuestras vidas, Señor, y sostenernos en ella, Padre. Gracias. Gracias, Rey, porque tú eres fiel y nunca cambias. Tú nunca cambias, Señor, tú nunca cambias. Por eso te adoramos en esta noche, por eso te exaltamos, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres Dios, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, exaltamos tu claridad. Yo bendigo en esta noche cada una de tus hijas, Señor. Y te pido, Rey de los cielos, que te reveles a lo más profundo de su ser, Señor. Que traigas, Dios de los cielos, oh Padre, consuelo a aquellas que se encuentran tristes, Señor. Aquellas que sienten, oh Señor, que las cosas no están funcionando como deben ser, Padre. Aquellas, Dios de los cielos, que no encuentran sentido, porque hay mujeres en esta noche que en su corazón han dicho, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene escuchar su palabra? ¿Qué sentido tiene seguirle? Pero Dios te dice en esta noche, yo estoy allí, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Dios te dice en esta noche, yo no me he olvidado de ti. Dios te dice en esta noche, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No importa cuántas tormentas se hayan levantado, no importa cuántas tormentas te quieran levantar. Hoy quiero decirte en esta noche, tú eres mi hija amada, tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos y tú eres quien alegra mi corazón. Por eso en esta noche, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Yo bendigo la vida de cada una de tus hijos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de ellas, Señor. Gracias, Rey. Trae consuelo, trae consuelo, trae consuelo, Padre. Trae consuelo. Has pedido consuelo, Nesli. Has pedido consuelo. Le has dicho muchas veces al Señor, no sé qué hacer, y te has sentido sin fuerzas. Aún en las noches has dicho y has pensado, si tan solo me acostara y no me levantara, porque aún la muerte se ha pasado por tu mente. Pero Dios te dice en esta noche, yo no me he olvidado de ti. Yo estoy formando mi carácter en ti. Yo estoy llevándote de mi mano porque lo que te prometí lo voy a cumplir, te dice el Señor. Lo que te prometí lo voy a cumplir. Y vengo en esta noche a decirte que tú eres mi especial tesoro. No temas ni desmayes, Nesli, porque Dios está contigo. No temas ni desmayes porque Él es tu Dios. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Yo bendigo tu nombre en esta noche. Yo te doy gracias por cada una de tus hijas. Tú conoces los deseos más profundos de su corazón. Tú conoces los más íntimos anhelos, Señor. Yo los pongo delante de ti y te pido, Señor, que tú traigas, Señor, respuesta. Trae respuesta. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra, a vivir tu palabra, a pegarnos a ella, Señor, y a caminar en ella como siempre nos has enseñado, Rey. No importa cuántas tormentas se levanten, tú siempre permaneces fiel, Padre. Yo bendigo la vida de cada una de ellas. Te doy gracias por la vida de Alejandra, Señor. Te doy gracias por la vida de Alicia Romero. Te doy gracias por la vida de Amparito. Yo bendigo la vida de Angelita, Señor, de Carmen Patricia, de Carolina, Señor. Tú sabes cuánto Carolina quiere agradarte. Tú sabes
en el corazón de Carolina lo que hay, Señor. Un deseo ferviente de servirte, de seguirte, de vivir tu palabra, de ser luz, Señor. Concede estos deseos de su corazón. Él ha escuchado tu clamor, Carolina. Él sabe lo que más anhelas, Él sabe lo que más deseas y Él sabe todo el esfuerzo que estás haciendo por buscarle, pero no se trata de esfuerzo, se trata de intimidad, se trata de buscar ahí en el secreto lo que tiene para ti. Espera en Él y confía en Él que Él hará. Gracias, Rey. Yo bendigo a Gloria, yo bendigo a Irina, Señor. Yo bendigo a Jacqueline, Padre. Yo te doy gracias, Señor, también por la vida de Juanita, por la vida de Laura, Señor, Dios de los cielos. Bendícela, Señor. Mira a Luisa, Padre. Mira a María, Señor. Mira el corazón de María. Tú sabes lo afligido y triste que ha estado, Señor. Te pido que traigas paz y convicción de que tú no lo vas a dejar ni lo vas a abandonar, Señor. Gracias. Yo bendigo la vida de Marisol. Yo bendigo la vida de Marta, Señor. Yo bendigo la vida de la pastora Esperanza, de María José, de Nelly, de Sonia, de Vicky, Señor. Te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada una de ellas. Y te pido, Rey de los cielos, que podamos vivir tu palabra, creer tu palabra. Señor, gracias por Adriana también. La bendigo con toda bendición del cielo, Señor. Gracias, Rey de los cielos, porque tú conoces su corazón y tú sabes, Señor, cuál es la necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo también a Marinita, Señor, la mamá de Jacqueline. Gracias, Rey, porque tú estás ahí, Señor, y tú traes paz. Tú traes paz y consuelo al corazón de tus hijas, Señor, y nos da, Señor, revelación de tu gloria, Señor. Por poco tiempo, dice el Señor, por poco tiempo estás viviendo esto. Ya vendrá respuesta, te dice el Señor, yo lo voy a sorprender. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque ya queda poco tiempo. Ya queda poco tiempo, María José, te dice el Señor, ya queda poco tiempo. Hay una puerta que se está abriendo y por esa puerta cruzarás, porque Dios ha decidido bendecirte. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Bendícela, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú sabes, oh Rey, sus deseos más profundos y sus peticiones. Yo las pongo delante de ti, Señor, y te pido que traigas respuesta del cielo y que hagas que todos sus planes, oh Rey, tengan éxito en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre, a ti. Amén y amén. Amén, queridas mujeres preciosas de Dios.